aquí estamos, Señor, una mañana más, completamente agradecidos por tu amor y por tu misericordia. Agradecidos por todos los favores, Señor, que tú nos has dado hasta el día de hoy. Muchas gracias, Señor. Yo te presento este remanente fiel, Señor, este grupo de hijos tuyos, Señor, que hoy reúnes ahí desde las diferentes casas, lugares donde ellos se encuentran, en sus apartamentos, Señor, en su habitación, en la sala donde ellos están en este momento, Dios. Muchas gracias. Gracias porque eres tú, Señor, quien nos traes. Eres tú quien has preparado absolutamente todo. Eres tú quien nos has dado la vida, la salud, la licencia. Una nueva oportunidad, Señor, de abrir nuestros ojos y comenzar este nuevo día, Dios. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados y amadas del Señor, muy buenos días. Qué bonito podernos encontrar una mañana más, con mucha alegría, con mucho gozo, comenzando hoy alabando al Señor, dándole gracias a Él porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido misericordioso, porque sus misericordias nos han alcanzado un día más. ¿Cuántos hoy pueden levantar su manito? Pueden decirle, Señor, gracias porque tú me has dado un nuevo día. Gracias por esta nueva oportunidad. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has guardado, que tú nos has cuidado. Y aquí estamos una vez más, dispuestos, Señor, para escuchar tu palabra. Sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta mañana. Muy buenos días a todos. Buenos días a las personas que hoy nos acompañan, los que están aquí desde muy temprano, desde las 5 de la mañana aquí en la plataforma de Zoom, alabando al Señor. Mis hermanos que se conectan ahorita a través de la plataforma de Facebook, los que escucharán el mensaje más adelante a través de YouTube. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos. Que el Dios Todopoderoso sea hablando a nuestras vidas, que hoy tengamos un día diferente, un día cargado de las bendiciones de Dios, donde el Señor siempre está pendiente de su pueblo. Hoy vamos a tocar un tema que es bien interesante en el marco de esta serie que hemos titulado Llamados para servir a Dios. Esto se está tornando cada vez más interesante, viendo la travesía del pueblo, viendo la mano de Dios, cómo está obrando en Israel, cómo los ha sacado ya de la esclavitud, de ese yugo donde estaba, ese yugo opresor de Faraón, donde los tenía cautivos, donde eran presos, donde estaban viviendo una situación muy, muy lamentable. Pero Dios, que es hermoso, Dios que es bello, el mismo Dios que nosotros tenemos, tiene misericordia a ese pueblo y lo saca de ahí. Ahora tiene que comenzar esa travesía, y el título que vamos a trabajar en el día de hoy le he colocado: es hora de marchar. Es hora de marchar. Y esa es una palabra que va a tocar el corazón de muchos de nosotros, porque llega el momento donde nosotros de cierta manera nos quedamos como estancados, nos quedamos como paralizados. Llega un momento como de conformismo en la vida, viendo los problemas, las dificultades, y termina uno como acostumbrándose a eso. Pero Dios hoy nos reúne aquí en la sala para mostrarnos que todavía hay mucho por hacer. Que las situaciones lamentables, las crisis, los momentos difíciles, no es para que nosotros nos achicopalemos y nos arrinconemos y nos quedemos ahí como simplemente espectadores viendo cómo están sucediendo las cosas, sino que es el mejor momento de nuestra vida, es el mejor momento histórico donde nosotros nos podemos tomar de la mano de Dios y le vamos a decir: Señor, te voy a creer. Aún en medio de tantos problemas, en medio de tantas dificultades, en medio del bombardeo de tanta información, de tantas noticias negativas, nosotros tenemos la noticia positiva, nosotros tenemos la profecía verdadera, que es la palabra de Dios. Y tú y yo tomamos la decisión. Si seguimos nosotros caminando de acuerdo a todo lo que dice la gente, de todo lo que dicen los medios, de todo lo que está pasando en el mundo, y nos dejamos llenar de tanta información que finalmente nos va a deprimir, nos va a preocupar, nos va a llenar de temor, de angustia, o al contrario, abrimos la palabra de Dios y miramos ese Dios poderoso que es el mismo que tuvo Israel, es el mismo que nosotros tenemos. Hoy vamos a tocar una historia que es muy fascinante, y me fascina porque quizás es uno de los milagros más grandes que uno encuentra en la Biblia. Hay muchísimos milagros. Tú puedes mirar la Biblia, puedes revisar y vas a encontrar muchísimos milagros, Dios obrando a favor de su pueblo, pero particularmente este es uno de los episodios más hermosos, y por eso quiero felicitarte en esta mañana, tú que estás acá, que seguramente fue el Espíritu Santo el que te inquietó, el que te levantó y el que te ha colocado aquí para que tú puedas escuchar este mensaje. Vamos a estudiar el capítulo 14 del libro de Éxodo, donde vamos a encontrar unas escenas que son tremendas. Vamos a ver Dios obrando.
Muchos científicos, muchos filósofos, muchas personas intelectuales todavía están pensando cómo fue que Dios hizo ese milagro. Es que ese es el Dios que tenemos. Que hay cosas que en la mente humana no se pueden descifrar, no se pueden interpretar. Y basta con saber que Dios es el que está obrando y punto. Nosotros no podemos vivir por lógica, ni vivimos por vista, no. La Biblia dice que nosotros como hijos de Dios vivimos por fe. ¿Sí? Hasta ahí vamos de acuerdo, están conmigo en esta mañana, estamos creyendo esto, que nosotros tenemos que caminar por fe y para eso es la palabra de Dios. Por eso Dios nos trae, porque la Biblia dice que nos llenamos de fe cuando estudiamos, cuando oímos la palabra de Dios. Y dice el versículo 1 en adelante, vamos a mirar ese primer párrafo. Faraón y su ejército comienzan a perseguir a Israel. Dice la escritura a partir del verso 1, habló Jehová a Moisés, estoy en el libro de Éxodo capítulo 14. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y que acampen delante de Piarot entre Migdol. Dice la escritura, y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparemos junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Seguramente que Faraón tenía sus espías, y estaban ahí pendientes a ver para dónde iba el pueblo de Dios, para dónde iba Israel. Cada movimiento seguramente que ellos hacían pues era muy notorio. Estamos hablando de una multitud de más de 1 millón de personas y claro que seguramente se iba a ver esa fila de personas que iban y no iban a pasar de una forma desapercibida. Seguramente que Faraón pensó, dijo, no, se van a ir por el lado de los filisteos, que es como el camino más corto, que eso lo estuvimos estudiando ayer. Pero Dios dijo, no se van a ir por allá, porque esos filisteos son aguerridos, esos filisteos son unos guerreros y ustedes no están preparados para eso. Por un lado. Por otro lado, yo quiero llevarlos por el camino más largo, porque quiero que atraviesen el desierto. Ahí quiero enseñarles cosas bien importantes. Y esto lo veíamos ayer, tocábamos una parte de esto, cómo Dios en muchas oportunidades no nos lleva por el camino fácil, porque Él quiere llevarnos, tal vez alguien está pasando por una situación difícil y quiero decirte que Dios permite que tú pases por esa circunstancia a nivel familiar, a nivel personal, a nivel financiero, en cualquier área. Yo no sé cuál sea la dificultad, quizás alguien hoy esté pasando por algún momento o posiblemente no, tú estás en el mejor momento, pero haz un poquito de remembranza aquellos momentos difíciles de tu vida donde dijiste, pero ¿por qué me tuvo que pasar esto? ¿Por qué tuve que pasar tales circunstancias? Y vas a encontrar que hay una lección, hay una enseñanza. Y eso es lo que Dios estaba haciendo con el pueblo. No pasaron por el lado de los filisteos, sino que los llevó por otro lado. Primero porque no estaban preparados para la guerra, venían cansados, venían con una presión muy fuerte emocional de ser unos esclavos. Ahora pues no era el mejor momento. Posteriormente seguramente que Dios los iba a probar, Dios los iba a afilar, Dios iba a hacer cosas bonitas con ellos, pero estaban comenzando hasta ahora el proceso. Y Dios permite todos los procesos de nuestra vida para formarnos, para capacitarnos. Ahora, ¿qué estaba sucediendo? Faraón, ustedes recuerdan que no es que hubiera sido muy placentero para él decirles, bueno, está bien, váyase. No, él se sintió muy presionado en la última plaga cuando mueren los primogénitos y que él es tocado por esa misma plaga en su casa, en su familia. Su hijo primogénito también muere. Eso hizo que dijo, no más, ya no aguantado más estos judíos. Váyanse por favor. Pero de cierta manera fue como una presión, no fue porque hubiera nacido en el corazón. Él lo hizo honestamente, podríamos decir como de mala gana. Está bien, váyase. Vamos a mirar el versículo 4 donde dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que dice la palabra, para que los siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos hicieron así. Hay un dato bien interesante aquí en este pasaje, y es que a pesar que los egipcios habían experimentado ya muchas cosas duras, graves, había sido una situación muy difícil. El trato que Dios les había dado a través de esas 10 plagas no era fácil. Ellos habían pasado por una situación bien compleja. Pero quiero decirles, no había terminado Dios el proceso con ellos. Aún faltaba algo, aún faltaba un punto, aún faltaba algo para ocurrir. No había terminado con esa 10ª plaga ya toda la disciplina que Dios quería hacer en ese corazón duro, no solamente de Faraón, sino de todo el pueblo. Faraón pensó que ya Israel estaba ahí atrapado en el desierto y que obviamente pues iba a ser una presa fácil.
Y Dios permitió todo eso. Y a mí me impacta cómo Dios permite tantas cosas que uno, en el momento que la está viviendo, uno no entiende por qué está pasando eso. Pero ya cuando pasa el tiempo, dice, ahora entiendo por qué pasé por esta situación, por qué sucedió esto, esto y esto. Aquí una palabra interesante que la Biblia dice, y es que Dios permitió eso, que el corazón de Faraón se endureciera. Dice, porque me quiero glorificar en Faraón. En otras palabras, Dios estaba diciendo, este hombre, esto que está haciendo, en lugar de que él salga en victoria, eso va a servir para demostrar que yo soy un Dios todopoderoso. Y que a través del comportamiento, que a través de la actitud de ese faraón, mi nombre va a ser glorificado, estaba diciendo Dios. Seré glorificado en Faraón. Entonces, Faraón aún Dios lo utiliza, escuchen esto, lo utiliza para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea glorificado. Este faraón pensó que no, iba a poner al pueblo ahí en la encrucijada y que iba a salirse con las suyas. Y esto es lo que muchas veces el enemigo hace y piensa que va a avergonzar a la iglesia, va a avergonzar a los hijos de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios y estás caminando firme en las cosas de Dios, no te preocupes, que tú no vas a quedar en vergüenza. Cuando el enemigo, cuando Satanás, cuando el diablo, para este caso, cuando Faraón pensó que ya tenía aniquilado al pueblo, claro, están encerrados, ya no hay nada que hacer, son presa fácil. Ahí Dios se glorificó. Y es que en esos momentos duros, mis amados, en esos momentos difíciles, cuando no hay salida, cuando tú dices, yo no sé qué voy a hacer en esta situación, no sé qué voy a hacer en mi hogar, no sé cómo voy a hacer en este caos económico que tengo ahora mismo, ahí en esos momentos, cuando no hay salida, ahí es cuando Dios se glorifica. De manera pues que los que están pasando hoy por una situación difícil, quiero decirles que prepárate porque Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Cuando nosotros nos aferramos a Dios, cuando nosotros estamos tomados de la mano de Dios, nosotros no podemos estar asustados ni amedrentados porque sabemos que Dios está a nuestro favor, que Dios pelea con nosotros. Y por supuesto, claro, como uno ve la situación que como que no hay una solución y uno busca por un lado y no, y busca por otro lado y no, porque es que uno está buscando la solución en esta tierra, mirando para lado y lado. ¿Qué tal si nosotros miramos arriba? ¿Qué tal si nosotros aprendemos a confiar en Dios? ¿Qué tal si nosotros decimos, Señor, yo sé que en mis fuerzas no soy capaz, ya lo intenté todo, ya traté de mover todo lo que tenía que mover humanamente, de acuerdo a mi conocimiento, mi experiencia, mis contactos y lo demás, y no encuentro solución? Y ahí es cuando uno tiene que aprender a depender de Dios. Están entrando en una situación difícil, y dice el versículo 5 en adelante, y fue dado aviso al rey de Egipto, entiéndase al faraón, que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirvan? Así, ¿qué fue lo que nos pasó? ¿Cómo así que estos se van a ir? Y dice la escritura en el versículo 6, y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó, escúchenme, 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Un tremendo ejército, lo mejor. La gente más preparada, la gente que estaba con mayor fortaleza militar, y se pusieron en marcha contra el pueblo de Israel. Un pueblo en contraste, noten, sale un ejército tremendo, con los mejores carros, con los mejores capitanes, los mejores soldados, seguramente con el mejor armamento. Salieron en contra de un pueblo que obviamente era inferior. Era un pueblo donde había niños, donde habían ancianos, donde iban con el ganado, iban las mujeres. Era un pueblo que no iba preparado para la guerra, no era contra otro ejército. Era seguramente a la vista, y por naturaleza uno puede entender esto, a la vista pues tenían una desventaja el pueblo de Israel tremendo. Pero lo que no sabía Faraón es que Dios seguía siendo el respaldo y que Dios nunca los iba a dejar. Lo que el enemigo no sabe es que tú estás con Dios. Y que por más que vengan pruebas y por más que parezcan difíciles las cosas, lo que el enemigo no sabe es que el Dios Todopoderoso está con nosotros, Él nos defiende y Él nos da la victoria. Este pueblo estaba ahí, caminando, obedeciendo a Dios, seguramente pasando por situaciones difíciles y ya posiblemente estaban escuchando el ruido, el galopar de los caballos que venía contra ellos. Y seguramente que, claro, es natural, entró temor y lo demás. Dice el versículo 8, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido, escúchenme por favor, pero los hijos de Israel habían salido, diga conmigo, con mano poderosa. Eso es lo que marca la diferencia.
que la mano poderosa está con nosotros. Eso es lo que en medio de esta crisis, en medio de todo lo que está pasando, que no es ajeno para ninguno de nosotros y que todos de una u otra manera hemos sido afectados, pero lo que marca la diferencia, lo que estriba la diferencia entre la gente que no conoce de Dios y nosotros que estamos aquí capacitándonos, formándonos, que somos parte del ejército de Dios, la gran diferencia es que la mano poderosa de Dios está con nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén en esta mañana? Ese es el Dios que nosotros tenemos, que no nos desampara. Y dice el versículo 9, siguiendo los pueblos egipcios contra toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, obviamente, dice la escritura, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado, dice de la escritura, de Pinariot, delante de Baal-Zephón, donde Dios les había dicho que se quedaran. Verso 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. ¿Qué hicieron los hijos de Israel? Diga conmigo, alzaron sus ojos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando vienen las encrucijadas, los momentos difíciles, la lucha, la batalla, cuando no vemos solución a nuestros problemas? Dice la escritura que alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y escuchen lo que dice, y clamaron a Jehová. Clamaron a Dios. Noten por favor la situación difícil que ellos estaban atravesando. No había camino abierto para Israel. Era como que si estuvieran en medio de dos fuegos. La única solución venía de arriba. Y de ahí de arriba vino la liberación para ellos. Llegan momentos en nuestra vida donde solamente tenemos que aprender a depender de Dios. Pero mis amados, quiero decirles, nunca, jamás de los jamases, nosotros dependiendo de Dios vamos a quedar en vergüenza. Nunca. Porque si nosotros miramos al cielo, si nosotros miramos arriba, si nosotros dependemos de Dios, tenemos que estar completamente seguros que de Dios, de arriba, vendrá nuestra liberación. De arriba vendrá la respuesta. Así que no te aflijas, así que no te preocupes. No camines de acuerdo al ritmo, no hables como la gente del mundo, la gente que no conoce a Dios. Nosotros estamos guardados por el Señor. Dios es el que nos protege, Dios es el que nos guarda, Dios es el que nos cuida. No estamos solos, tú no estás sola, aunque de pronto físicamente tú te veas sola, aunque no veas respaldo, aunque tu familia te haya volteado la espalda, aunque tu cónyuge tal vez no esté de acuerdo contigo, aunque tus hijos te hayan abandonado, no importa, no sé cuál sea la situación hoy en tu vida. Pero lo que sí sé es que Dios está con nosotros, que Dios ha prometido que aquellos que quieren caminar con Él, Dios nunca los dejará desamparados. Dios nunca los dejará sin abrigo, Dios nunca los dejará sin sustento. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese pueblo estaba pasando por un momento difícil. Pero noten, aquí la palabra clave que yo encuentro en este pasaje es que la Biblia dice, clamaron al Señor, clamaron a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. En medio de la dificultad no es ponernos a llorar, no es ponernos a dar a que la gente como que nos tenga lástima, no es victimizarnos y decir es que yo no sé, no. En el momento difícil de nuestra vida, en el momento cuando las cosas no están saliendo bien, en el momento cuando al parecer todo está mal, cuando como que la gente se puso en contra nuestra, como que no encontramos qué hacer, como que no encontramos a quién acudir, entonces la Biblia nos está mostrando hoy la salida y es que ellos clamaron al Señor. Ellos obviamente en medio del temor lo que hicieron fue orar y eso es lo mejor que podemos hacer. Eso fue lo mejor que ellos pudieron hacer. Porque escúchenme por favor, Dios nos pone en aprietos para que nosotros precisamente nos pongamos de rodillas. Diga conmigo, los momentos difíciles de mi vida Dios los permite para que yo doble mi rodilla y lo busque a Él. Por esas razones que Dios permite esos momentos difíciles. Algunos de los que están aquí, si no hubiese sido o si no hubiese pasado lo que hubiese pasado en tu vida, lo que está pasando actualmente, tú no hubieras tenido como el sentido de buscar de Dios. Y es gracias a ese problema, es gracias a esa crisis, es gracias a esa situación adversa que tú estás pasando que dices, no, yo necesito buscar de Dios. Yo creo que ya no puedo seguirme como que escudando en que no tengo tiempo. No, yo necesito buscar de Dios. Y muchos, a pesar o a través de esta prueba que están pasando, es que hoy están buscando de Dios. Eso estaba sucediendo. Ellos tenían sobrados motivos para clamarle a Dios. Ellos se encontraban entre dos fuegos terribles. Por un lado estaban las huestes de Egipto, que estaban detrás de ellos. Y ahora al frente tenían el Mar Rojo. Ellos estaban en una situación, humanamente hablando,
Tendríamos que decir que era una situación bastante difícil. Por un momento imaginémonos lo que ellos estaban pasando. Estaban completamente indefensos. Es que fueran unos guerreros, estuvieran con sus armas, pues se volteaban y comenzaban la batalla contra el ejército de Faraón, pero no, estaban indefensos. ¿Ahora qué iban a hacer? Es la misma situación que muchas veces nosotros nos hemos encontrado. Tal vez tú has pasado por alguna situación de esa difícil, donde tú has tenido que decir, Dios mío, ¿ahora qué hago? Donde tú no ves una vía de escape, donde tú dices, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Pero tú has visto en aquellos momentos, tal vez alguien puede recordar hoy, en aquellos momentos difíciles donde tú decías, ¿yo qué voy a hacer en este momento tan difícil? Pero tú confiaste en Dios y eso ya es parte de tu historia, porque Dios te dio la victoria. Y posiblemente hoy también estés atravesando algún momento difícil. Recuerda, por favor, aquellos momentos donde Dios te dio la victoria. Recuerda aquellos momentos donde tú decías, no, estoy quebrado, no sé qué voy a hacer, pero ahí pasó algo, Dios utilizó a alguien, sucedió algo en tu vida y Dios te sacó de ese momento difícil. Tenlo por seguro que también en esta situación Dios está contigo y Dios te va a dar la mano y Dios te va a sacar adelante. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque es que ese es el Dios que nosotros necesitamos conocer, llenarnos de fe. No nos dejemos llenar de temor, mis amados. Sé que hay un virus, sé que hay cosas que se dicen y hay una cantidad de situaciones difíciles que estamos viviendo y nosotros no estamos apartados de eso, no somos ajenos a eso. Pero es que nosotros tenemos que hablar otro lenguaje. Nosotros tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, llenarnos de fe, comenzar una jornada como hoy diciendo, sí, claro, hay problemas, hay dificultad, pero Dios está con nosotros. Dios nos guarda, por eso tenemos que clamar a Dios, por eso no nos tenemos que desconectar de las cosas de Dios, al contrario, este es el momento donde más tenemos que intensificar la búsqueda de Dios. Y escuche lo que dice el Salmo 107, versículo 6, para que tú lo registres ahí, yo lo leo. Dice, entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de las aflicciones. Esa es una buena palabra para que tú tengas guardadita ahí en tu mente, el Salmo 107, versículo 6. Que ellos en ese momento de angustia, dice la Escritura, clamaron al Señor y Él los libró de las aflicciones. Porque es que Dios está ahí, porque es que Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios nunca nos abandona. Y cuando nosotros escuchamos una palabra como esta, nos llenamos de consuelo. Y tú que estás pasando por alguna aflicción, tú que estás pasando por algún momento difícil, Dios te está dando hoy el secreto, te está dando la clave. No te pongas a buscar soluciones en otros lados. Busca de Dios, clama al Señor, dice la Escritura, y Él lo libró de las aflicciones. Es Dios el que nos va a dar esa salida. Es Dios el que nos va a dar esa idea de cómo hacer nosotros. Ahí mientras tú estás orando, mientras tú estás buscando de Dios, ahí puede venir una idea creativa y dice, wow, eso es lo que yo estaba necesitando. Ahí Dios puede hacer cosas grandes. Dice el versículo 11, noten por favor, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos haya sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho esto con nosotros? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? El pueblo que en medio que ha visto la mano de Dios poderosa, que ha visto cómo Dios los ha librado, Dios los ha guardado, Dios lo libró en esas plagas, cómo Dios le dio la victoria. Se olvidan por un momento que ese Dios todopoderoso, a Él no se le ha cortado la mano para bendecirlos, para guardarlos. Pero hay un grupo de personas que en medio del miedo, en medio del temor, y noten que lo que está pasando en este tiempo, lo que más están infundiendo los medios de comunicación es para que la gente tenga miedo, para que la gente tenga pavor, para que la gente esté asustada y esté amedrentada. Pero nosotros conocemos de Dios y nosotros sabemos que el Dios Todopoderoso es mucho más grande que un virus, que el Dios Todopoderoso que nosotros tenemos es mucho más grande que cualquier crisis económica que venga. Es más, hemos visto a través de la palabra de Dios cómo el Señor, en medio de crisis, que esto no es nuevo, han pasado durante muchos años, siglos enteros, han venido crisis, pero Dios siempre ha guardado a su remanente fiel. Es más, en medio de la crisis, Dios levanta su bandera y da victoria a su pueblo. Así que estamos en un tiempo, mis amados, donde Dios va a hacer cosas hermosas con nosotros, pero no entremos como este grupo que comenzaron a murmurar, que comenzaron a quejarse, que comenzaron a decir, eso como que entre más busca uno de Dios como que no hay respuesta, esto como que no vale la pena. Este grupo comenzó, es un grupo de incredulidad, un grupo que dice no, esto como que no, y de cierta manera se volvieron como groseros, se volvieron como irreverentes ante Dios, diciendo, pero ¿por qué Dios nos hace esto? Y cogieron a Moisés y comenzaron a decir, Moisés, ¿por qué no nos dejó allá? Allá había muchos cementerios, ¿qué necesidad tendríamos de venir aquí al desierto, a morir aquí en el desierto? Mejor nos hubiéramos quedado allá.
Y no era cierto, no es que hubiese muchos cementerios allá, porque había muerto muchísima gente. Y seguramente que no había lugar para tantos muertos. Entonces eso no era tan cierto. Y ellos decían, nosotros preferimos estar en Egipto en lugar de morir aquí en el desierto. Mis amados, en medio de las crisis, en medio de los momentos difíciles, en medio de la situación cuando se aprieta un poquitico, no nos pongamos a quejarnos. Al contrario, ahí es cuando más nos tomamos de la mano de Dios. Dice el versículo 12, ¿no es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera, escuche, mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Wow, es aquella persona que dice, no, yo estaba mejor en el mundo. Claro, yo era un borracho, yo era un mujeriego, pero me iba mejor. ¿Cómo? Ahora que estoy tratando como de buscar de Dios me va peor. Mejor me iba antes. Ese es el mismo lenguaje que tienen estas personas. Están diciendo, mejor nos iba en Egipto. ¿Cómo se les ocurre que iban a estar mejor en Egipto? ¿Acaso se les olvidó que eran unos esclavos? ¿Acaso se les olvidó que ni siquiera les pagaban y los tenían en una situación bastante difícil? Que habían sido 430 años esclavos. ¿Cómo van a decir en un momento que está pasando una situación difícil, cómo van a decir, es mejor lo que teníamos antes? Mis amados, nunca será mejor lo que el mundo nos ofrezca a lo que nos ofrece Dios. Nunca tú vayas a vender, a soltar, a dar lo que Dios te ha dado por un plato de lentejas que el mundo te va a ofrecer. Nunca serán mejor las obras del mundo, las boronas que el mundo te ofrezca a las bendiciones que Dios tiene para ti. Claro, seguramente que hay problemas, hay dificultades. Pero eso no es para renegar, eso no es para olvidarnos de la mano de Dios que nos ha librado muchas veces. Al contrario, es para llenarnos de fe y decir, bueno, sí, estoy en este problema, Señor, pero yo sé que tú me vas a sacar de esto. Sí, hoy, en este momento, hoy estoy pasando una situación difícil. Hoy no sé qué hacer, pero Señor, yo sé que cuento contigo. Y si tú estás conmigo, Señor, yo sé que vendrá la solución. Yo sé que de esta prueba voy a salir. Yo sé que tú eres grande, Señor, y tú vas a hacer algo. Hoy no veo nada, hoy no veo la salida, pero Señor, yo sé que tú estás conmigo y tu mano poderosa está conmigo y esa mano poderosa me va a sacar. Es la actitud que debemos tener nosotros. No es una actitud de queja, no es una actitud de renegar, no es decir, ay, mire ya cómo estoy de enfermo. Ay, no. Dale gracias a Dios por la salud, por la vida. Hoy vamos a tener que estar orando por una hermana que está en una situación bastante difícil. Que ya está entubado y que está tal vez sufriendo muchísimo para poder respirar. Tú y yo estamos aquí porque podemos respirar, porque estamos bien. Dale gracias a Dios porque nos podemos mover, podemos caminar. Dale gracias a Dios por tu familia. Posiblemente sí, hay algunos hijos que están generando problemas y lo demás, pero dale gracias a Dios por tus hijos. Tú no te imaginas cuánta persona en este momento está clamándole a Dios, Señor, por favor, dame un hijo, no tengo el privilegio de tener un hijo. Y tú tienes un hijo, o tienes 2, 3, 5, 6, no sé, es una bendición. Dale gracias a Dios por el hogar que tienes, por las cosas que tienes. Hay muchas personas que ni siquiera, tú dices, es que esta casa, dale gracias a Dios. Hay muchos que ni siquiera tienen casa, ni siquiera tienen una puerta para cerrar, porque tienen que vivir en la intemperie, tienen que vivir, quién sabe, debajo de un puente o quién sabe qué. Tú y yo estamos mucho mejor que mucha gente. Démosle gracias a Dios. Sí, claro, hay problemas, hay dificultades, normal. Pero no es para que nosotros nos amedrentemos, ni asustemos, ni reneguemos, ni murmuremos, ni nos apartemos de Dios. No, es cuando más tenemos que buscar de Dios. Note por favor que la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12, el apóstol Pablo hablando sobre este tema, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Mis amados, estamos en un mundo donde está lleno de maldad, está lleno de pecado. Un mundo que lo único que ha hecho es renegar contra Dios, estar en contra de Dios. Es un mundo que en este momento está expuesto. Han pasado más de 5,000 años en la historia. Y uno se da cuenta de todo lo que ha hecho Dios. Y uno podría entender que tal vez los que más desviados están, los que no tienen norte, los que están en una dirección a la sepultura, los más que están ahí en la raza humana. Que a pesar que Dios los ha bendecido, Dios nos ha bendecido tanto, nos ha guardado tanto. Noten que en este tiempo que uno podría decir es el tiempo donde la gente más va a buscar de Dios, no. La gente está preocupada, la gente está en otras cosas. Pero es muy poco la gente que está buscando de Dios. Tú y yo somos unos bendecidos de Dios
Y quiero felicitarte en esta mañana, tú que estás acá, que sacas este tiempo para escuchar un consejo de Dios. No desmayes, no declines. No te comportes, no hagamos lo mismo que el mundo hace. Tengamos un lenguaje diferente, tengamos una actitud diferente. Eso es lo que a la postre va a ser reconocido. Vamos a mirar ahorita porque comienza una parte bien interesante. Por favor, pero yo quiero que tengas en tu corazón claro antes de avanzar. Siempre claro que en medio de la encrucijada, en medio de la dificultad, diga conmigo, la salvación viene de Dios. De Él viene la salvación. De este momento difícil, de esta situación adversa que tú estás pasando, por favor, guarda siempre en tu corazón que la salvación viene de Dios. De Él viene la solución. Con todo el respeto. La solución no viene del sistema financiero, no viene de los bancos. La solución no viene de los gobiernos. La solución no viene de tu familiar. No. La solución no viene de tu compadre o de tu comadre. No. La solución viene de los cielos. La solución viene de Dios. ¿Sí? Dice el versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis. Estad firmes y ve la salvación que dice la escritura que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más siempre lo veréis. Algo que le está diciendo aquí es, Moisés le dice, por favor pueblo, no se amedrenten, no se pongan a hablar de esa manera. Ustedes no se pongan a hablar como está hablando la gente que no conoce a Dios. Ustedes no se acuerdan que Dios nos libró y que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Ustedes no se dan cuenta que Dios ha estado con nosotros. Ustedes lo que tienen que estar es permanezcan firmes. ¿Firmes en qué? En Dios. Porque Dios realizará el trabajo. Porque Dios hará cosas grandes. No te pongas a fluctuar, no te pongas a mirar a los lados. Recuerda que nosotros en nuestras fuerzas poco podemos hacer. Nosotros para obtener la salvación, de hecho no hicimos nada. Porque la salvación no nos la ganamos nosotros, fue un regalo de Dios. Y Dios hizo absolutamente todo el trabajo y nos dio el regalo de la salvación. Y si Dios, eso que era lo más grande, es el regalo más grande, la bendición más grande que tú y yo podemos tener, es el hecho de saber que somos salvos, que en el momento que nosotros partamos de esta tierra vamos a estar en la eternidad con Dios. Ese precio lo pagó el Señor. Nosotros no hicimos absolutamente nada. ¿No cree que si Dios hizo eso por nosotros, no nos va a ayudar en este momento? ¿Será que si Dios pagó ese precio tan alto a través de su Hijo Jesús para darnos la salvación, que es lo más grande, repito, ¿no será que este problema que tú tienes hoy, será que Dios no va a poder solucionarlo? ¿Será que Dios no tiene la capacidad para eso? Y la respuesta absoluta es claro que sí. Dios tiene el poder. Por eso Moisés le está diciendo, no tengan miedo, no se asusten, no se amedrenten, no se acobarden. Vamos a salir de este problema, vamos a salir de esta dificultad. No se preocupen, miren ese ejército que viene ahí, aprovechen a verlos porque ya muy pronto dejarán de verlos. Es lo mismo que Dios nos dice hoy, ese problema que tú tienes hoy, no te preocupes, hoy está el problema, hoy está ese gigante, hoy está ese ejército enemigo contra ti, pero tranquilo que dentro de muy poco tendrá que desaparecer. Ese es el Dios que nosotros tenemos, por eso dice, estad firmes, no te muevas, mantente ahí en Dios. No quiere decir esto que no trabajes, que no seas dirigente. No. Está diciendo es que aprendas a depender de Dios. Esté firme. Firme en las convicciones. Firme en la fe. Firme en tus creencias que el Dios de los cielos está con nosotros. Que nosotros nos mantengamos ahí firmes, obedeciéndole a Dios, aunque no veamos los resultados todavía. Aunque no entendamos muchas cosas, pero simplemente caminamos en obediencia. Porque Dios va a obrar a favor de su pueblo. Yo estoy completamente convencido, yo no sé tú, pero yo estoy completamente convencido que la salvación viene de arriba y que Dios va a hacer cosas que nos va a dejar completamente maravillados y decir, wow, Señor, perdóname, ¿por qué dudé de ti? Versículo 14 al 16. Dice la escritura, Jehová peleará por vosotros y vosotros, dice la escritura, estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Es hora de marchar, mis amados. No es hora de estar acobardados ni amedrentados. No, este es el momento. Si Dios te ha dado dones, talentos, capacidad, este es el momento que tú digas, Señor, pongo todo esto en tus manos. Te voy a obedecer, Señor. Voy a comenzar a ser más diligente. Voy a dejar la pereza a un lado. Voy a dejar la incredulidad a un lado. Voy a dejar el temor a un lado. Voy a dejar todas aquellas cosas que me habían estancado. Aquellas cosas que me habían como empantanado y no me dejaban avanzar. Señor, voy a aprovechar cada día de mi vida.
Yo no sé cómo te encuentres hoy en tu estado de salud, pero hoy vas a comenzar ese día diciendo, Señor, gracias por este día y comienzo con nuevas fuerzas. Gracias, Señor. Tal vez, claro, no tenemos las mismas facilidades de antes, tal vez no tenemos las mismas habilidades, no tenemos la misma destreza, tal vez hay cosas que ya no podemos hacer como antes, pero Señor, con esto poco mucho que yo tenga, Señor, te voy a servir. Voy a marchar, no me voy a quedar estancado. Voy a volver a soñar, voy a volver a proyectarme. Esto no se ha acabado todavía. Claro, hay problemas, hay dificultades, pero Señor, voy a obedecer esta palabra. Voy a volver a marchar. Y dice el versículo 16, y tú alza tu vara y extiendes tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Estábamos a punto de entrar a este momento tan crucial. El milagro más hermoso o uno de los milagros más hermosos que uno puede encontrar aquí. Dios iba a traer salvación para su pueblo. Dios iba a traer paz. Y eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros tengamos paz, que tengamos tranquilidad. Que sepamos en quién hemos confiado. Que sepamos quiénes somos en Dios. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros cuando entregamos nuestra vida a Él. Él nos quita esa carga de pecado y nos da la paz. Le dice a los israelitas, permanezcan firmes, permanezcan tranquilos. ¿Por qué? Porque ellos debían saber que el Dios de la salvación estaba con ellos. No se preocupen, le dice, estén ahí, manténganse en fe. Ellos reciben las instrucciones, ellos obedecen. Ahora Dios le da una instrucción a Moisés, le dice, ahora con esa vara que tienes que ha hecho tantos milagros, ahora vas a hacer algo. Lo que Dios necesita es que nosotros activemos la fe y le creamos a Él. Señor, voy a hacer una vez más. Voy a creerte una vez más, Señor. Voy a jugármela toda contigo, Dios. Perdóname porque estaba a medias. Perdóname porque a veces hacía las cosas y como que sí, como que no. Pero ahora, Señor, escuchando lo que tú has hecho con tu pueblo, que es el mismo Dios que yo tengo, Señor, voy a creerte. Y yo no sé cuál sea la vara que tú tengas, pero con eso que tú tienes, comienza de nuevo. Recuerda, recién comenzó Moisés la travesía cuando Dios le da la instrucción. Pero es que no tengo nada. ¿Qué es lo que tienes? Esa vara. Comienza con lo que tienes. Y esa es una palabra para nosotros hoy. Comienza con lo que tienes. No, pastor, es que esta relación ya no hay nada que hacer. Pero todavía lo quieres. Sí, bueno, comienza con ese poquito. Comienza con eso. Pero ¿cómo voy a comenzar un negocio? No tengo un capital. ¿Tienes algo? Sí, tengo algo. Comienza con eso poquito que tú tienes. Comienza esa relación con tu hijo, a restablecer esa relación. No, es que estoy mal conmigo, pero hay algo, sí hay algo, comienza con eso. El médico te dijo, no, estás enfermo, pero ¿hay alguna probabilidad? Sí, hay alguna probabilidad. Bueno, juega con eso, así sea el 1%. Créele a Dios. El Señor está diciendo aquí, levanta la vara y colócala en el mar, que hay algo que viene para aquí. Eso se llama fe. Tómate de la fe, que eso es lo que el Señor siempre le dijo a los discípulos. Si tan solo tuvieras un poquito de fe como la semilla de mostaza, tú moverías montañas. Eso es lo que el Señor necesita. Un pueblo que le crea, un pueblo que se la juegue toda con Él. Le diga, Señor, aquí estoy, voy a jugármela toda contigo. No importa que tenga problemas por todo lado, no importa que en ese momento esté en medio de 2 fuegos. Pero Señor, tengo tu palabra y tu palabra me basta. No importa que tú estés solito hoy, solita hoy, pero estás con Dios. Y tú y Dios son mayoría. Y eso nos debe bastar. Aunque los demás estén en contra tuya, no importa. Hay un ejército que estaba en contra del pueblo. Pero Dios estaba con ellos. Y Dios le dio la victoria. Versículo 17. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Estaban ahí al borde. Estaban ahí en ese momento donde Dios iba a hacer un milagro tremendo. Ustedes conocen muy bien la historia. Ustedes saben que el Señor hizo algo que hoy inclusive muchos cuestionan, pero ¿cómo? Eso fue un viento, eso fue un terremoto. No, eso fue un milagro, mis amados.Nosotros nos pongamos eso fue un milagro. Sencillamente un mar tremendo que estaba ahí y en un momento determinado Moisés coloca su vara y se abre eso. Y 2 columnas donde se paraban y ellos pasan en seco. Pueden decir muchísimas cosas, pueden hablar lo que sea. Pero nosotros debemos tomarnos de la palabra de Dios y no podemos darle otro nombre diferente a un milagro de Dios. Dios obrando a favor de su pueblo. Aunque los demás no crean que es que eso es una historia, es que eso es una fábula. Pueden decir lo que sea, pero nosotros creemos que es la verdad. Que eso ocurrió, que fue un hecho histórico y que quedó registrado para que nosotros hoy, al estudiar esta palabra, podamos llenarnos de fe y decir, wow, tenemos un Dios tremendo. Y que podamos estar tranquilos en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Versículo 18 en adelante.
Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en gente de a caballo. Y dice el versículo 19, y el ángel de Dios que iba delante, escúcheme, delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a su espalda. El versículo 20, e iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era una nube de tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca, dice la escritura, acercaron los unos a los otros, nunca se pudieron acercar a ellos, porque Dios tenía una columna, Dios tenía una división. Versículo 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar, note, es Dios el que hizo eso, que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Algo tremendo estaba ocurriendo acá, mis amados. Algo que humanamente nadie puede escribir. Simplemente lo único que podemos decir es que Dios obró a favor de ellos. Hay cosas que Dios va a hacer en tu vida que tú ni siquiera te imaginas, y que no podemos ponerle lógica o sentido, ni podemos ponerle a cuestionar: Dios, pero ¿tú cómo vas a hacer esto? No importa, mis amados. Simplemente nuestra labor es creámosle a Dios. Dios se va a encargar de hacerlo. ¿De qué manera? Es Él. Él es soberano, Él es poderoso y Él puede hacer lo que quiera en el momento que quiera. La única tarea tuya y mía es creerle a Dios. Creámosle a Dios. Dice la escritura que estaba el ángel del Señor. Es como una representación de Jesús antes de venir a este mundo. Jesús ahí delante, cubriéndolos, guardándolos. Pero noten que hay algo que es maravilloso acá, y es esa división que hay, porque en un lado estaba Dios alumbrándoles, mostrándoles el camino, y por otro lado había oscuridad. Porque así es la palabra de Dios. Aquellos que se deciden a creerle a Dios, aquellos que nos decidimos a decir: Señor, voy a creerte, no importa lo que los demás digan, simplemente te voy a creer. Señor, voy a dejar a un lado mi religión, voy a dejar a un lado mis tradiciones, voy a dejar a un lado los comentarios de los demás, simplemente te voy a creer. Dios va a colocar como esa protección. Pero aquellos que estaban en contra, vino como una muralla, como una oscuridad, como una densa tiniebla. Y eso es lo que va a suceder algún día. Ese día va a haber una división entre los que le creímos a Dios y nos la jugamos con Él, y entre aquellos que rechazaron las cosas de Dios y se quedaron con su tradición y lo demás, pero que nunca pusieron su fe en Dios. Va a haber una gran diferencia. Dios siempre ha mostrado esos dos puntos: o es blanco o es negro. ¿En qué lado, en qué lugar estamos nosotros? ¿Estamos en el lugar que le creemos a Dios? ¿O estamos en el lugar de que a veces sí, a veces no? Yo quiero decirte en esta mañana: juguémonosla toda con Dios. Dios protege a su pueblo. Dios bendice a su pueblo. Dios va a hacer un milagro en tu vida. Créele a Dios. Créele a Dios, por favor. Dice el versículo 22 en adelante: entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiendo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, recuerde, todo ese ejército poderoso que venía, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció, dice la escritura, a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube. Eso es un símbolo, es un símil del Espíritu Santo guiando a su pueblo. Escúcheme lo que dice la palabra. Dice el versículo entonces 24 en la parte B, desde la columna de fuego y nube, y dice que trastornó el campamento de los egipcios. Y el versículo 25 dice: y quitó las ruedas de sus carros y las trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel. Escúcheme, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Entendieron, reconocieron que el Dios Todopoderoso estaba con ellos. La gente va a tener que reconocer algún día que Dios es el que pelea por nosotros. Nosotros simplemente tenemos que confiar en Él, porque Él es el que va a la batalla por nosotros. Tú no te pongas a hacer justicia con tus manos, ni te vas que les voy a demostrar. No, tranquilos. Estemos quietos ahí en la presencia de Dios, que conoceremos que la mano de Dios está a nuestro favor. Y ellos van a tener que decir: wow, sí, tenían razón. El Dios de ellos es un Dios poderoso. Eso tuvo que pasar para que ellos pudieran ver, para que el nombre de Dios fuera glorificado, para que sus mismos labios pudieran declarar: es el Dios poderoso. Verdaderamente no hay un Dios como el Dios de Israel. Y la gente va a tener que decir: verdaderamente no hay un Dios como el Dios de los cristianos, el Dios de ese pueblo. Y termina diciendo la escritura, versículo 26 en adelante: y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería.
Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios. ¿Quién es el que los derribó? Diga conmigo, Dios. El mismo Jehová de los ejércitos derribó dice a la escritura, derribó a los egipcios en medio del mar. Versículo 28. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno, ni uno. Un Dios poderoso, un Dios que con él no se puede jugar, mis amados, un Dios que no puede ser burlado, un Dios que tarde que temprano lo que se siembre se va a recoger. Y el consejo final es nosotros conociendo ese Dios grande y poderoso. ¿Por qué tenemos que estar asustados o amedrentados? Al contrario, lo que tenemos que estar es más ahí afianzados a Él, decirle, Señor, aquí estoy. El versículo 29 dice, y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Versículo 30, así salvó Jehová. ¿Quién salvó? Diga conmigo, Dios. ¿Quién nos sacará de los problemas, de las dificultades? Diga conmigo, Dios. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová. Ese temor es de respeto, de decir, Señor, si tú eres poderoso. Y creyeron a Jehová y a Moisés sus siervos. Un día, mis amados, la gente va a tener que ver que ese Dios todopoderoso está con nosotros. Y que aunque tú no, tal vez digas, no, es que yo no necesito resultados en mi vida. No te preocupes, sigue firme, sigue ahí tomadito de la mano de Dios. Que tarde que temprano tú vas a ver la respuesta. Juégatela toda con Dios una vez más, te digo. Es hora de marchar, es hora de comenzar, es hora de emprender. Es hora de decir, Señor, sí, ya no quiero ver más las cosas cristianas como algo religioso, algo místico. No, quiero tomar esta palabra, Señor, y hoy es un nuevo día para comenzar. No importa que tú digas, es que ya no tengo las fuerzas como antes. No importa. Tómate con lo que tú tienes. Arranca con lo que tienes. Tómate de la mano de Dios y dile, Señor, aquí estoy. Yo estoy seguro que el poder de Dios va a venir a favor de su pueblo. La ventaja que tenemos nosotros y la buena noticia en esta hora es que el mismo Dios que tuvo el pueblo de Israel, el mismo Dios que los pasó y que abrió ese mar y pasaron en seco, es el mismo Dios que tú y yo tenemos. Así que confiemos en Él. Tomémonos de su mano fuerte y digámosle, Señor, sí, aquí estoy. Voy a comenzar de nuevo. Voy a renovar mi fe. Voy a creerte como nunca antes. Inclinemos nuestro rostro. Oremos al Señor, digámosle, Padre, muchas gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por esta lección de vida. Gracias porque podríamos sacar muchísimas enseñanzas, Señor, de esta lección. Pero esto que tú nos has dado hoy ha sido valioso, Dios amado. Gracias porque sabemos que tú has traído a este grupo de personas que están aquí reunidas. Y posiblemente aquel que ha venido hoy es porque tú lo has traído con lazos de amor. Aquel que tal vez estaba hoy pensando en acabar con su relación de matrimonio, diciendo, no, esto como que es muy difícil, yo estoy como en medio de fuegos. Hoy tú lo traes para mostrar que ese Dios poderoso puede abrir puertas. Aquel que está a punto de acabar con su negocio, acabar con su empresa, decir, ya no hay nada más que hacer, ya no voy más con esto. Hoy Dios te trae para decirte, tranquilo, comienza a caminar confiado en Dios. Comienza a obedecer como tal vez nunca lo habías hecho. Aférrate a Dios, que ese Dios que sacó al pueblo de Israel en victoria es el mismo Dios que tú tienes. Aquel que tal vez está hoy asustado, amedrentado porque el médico le dijo, no, usted está muy enfermo, ya no hay nada que hacer. Ese Dios que hace milagros también puede hacer un milagro de sanidad en tu vida. Así que tómate de esta palabra. Hoy dile, Señor, yo creo esta palabra. Yo creo, Señor, lo que tú me has hablado hoy. Y quiero comenzar de nuevo. Esta es hora de marchar. No es hora de amedrentarnos, no es hora de escondernos, no es hora de quedarnos en la pasividad. Es hora de tomar la palabra y comenzar a vivir la palabra. Tú vas a ver resultados en tu vida. Tú vas a ver milagros en tu vida. Y cuando eso ocurra en tu vida, por favor, no se te olvide, dale la gloria a Dios. Hoy tu hogar tal vez no vale nada, tal vez tu hogar está deshecho, tal vez tu hogar hoy es simplemente escombros, pero Dios va a hacer cosas grandes, no te preocupes. Hoy tal vez tienes muchos problemas y viene mucha presión, vienen muchas deudas, muchas cosas,
Tranquilo, tómate de la mano de Dios. Dile, Señor, dame la sabiduría para tomar decisiones. Señor, haz un milagro financiero, por favor. Muéstrame qué decisiones tengo que tomar. Perdóname, Señor, porque había hecho las cosas a mi manera, pero ahora yo estoy viendo que cuando tu mano poderosa está con alguien, Dios, tú lo bendices, tú lo sacas al otro lado. Ellos no van a quedar en vergüenza, no van a caer en derrota. Faraón no se va a salir con las suyas. Al contrario, el pueblo de Dios pudo ver, cuando voltearon a mirar, vieron simplemente escombros. Eso era lo que los asustaba, eso era lo que los amedrentaba. Tranquilo, no se preocupe, que Dios ha tomado cartas en el asunto. El Dios de los ejércitos está con nosotros. El Dios de los ejércitos está contigo. Así que tómate de la mano de Dios y este es el momento de marchar. Es hora de comenzar a marchar. Es hora de volver a hacer las cosas. Vuelve a soñar, vuelve a proyectarte. Tómate de la mano de Dios y dile, Señor, ahora más que nunca me aferro a tus manos, Señor. Voy a creer tu palabra, Dios. No es creer tradiciones, no es meterte en una religión, no. Es tomarte de la palabra de Dios. Es confiar en Dios y te vas a dar cuenta cómo Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, que la bendición del Dios Todopoderoso esté con ustedes, que el Señor les guarde, que esta palabra haya sido un alimento espiritual para tu vida, que si tú estabas ahí como a medias, como asustado, preocupado, hoy comiences de nuevo. Diga, Señor, gracias porque quiero comenzar de nuevo, porque es hora de marchar. Me tomo de la mano tuya, Señor, y comienzo a marchar, con la ventaja que el capitán va delante de nosotros, que Dios va delante de nosotros como poderoso, gigante varón de guerra. Y la buena noticia es que Él no ha perdido ni una sola batalla. Así que tranquilo, no te llenes de temor, no te amedrentes, que Dios está con nosotros. Muchísimas bendiciones, que Dios te guarde y que Dios te bendiga en este hermoso y maravilloso día. Bendiciones a todos, mis amados.